Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes una vez más para hablarles de un tema que, ha generado polémica en el país por un nombramiento, una designación que hizo el presidente Gustavo Petro. Ya les vamos a contar de qué se trata. Y nuestro invitado, Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, pues un gusto que esté con nosotros nuevamente aquí en Semana. ¿Cómo le va? El gusto es mío, muchas gracias. Bien, contento. Sí, pero contento. Contento ¿Por con qué, la doctor selección Fajardo? Con la y buen selección. espíritu. Sí, claro. ¿Cómo vio el partido, Bien, doctor bien. Fajardo? Se sufrió bastante, ¿no? Se sufrió, pero muy emocionante. Yo soy del fútbol toda la vida, hincha, y hace mucho tiempo no veíamos un equipo como el que tenemos. Felicitaciones al entrenador. Y bueno, pues es de esos momentos que hay que disfrutar también en medio de tantas tempestades, tantas cosas amargas que pasan alrededor. La selección Colombia nos tiene contentos hoy a todos nosotros en Colombia. Eso es un bálsamo, no hay duda. Y mire usted cómo son las cosas, doctor Fajardo. Néstor Lorenzo es un argentino, dicen que nadie es profeta en su tierra, y lleva a Colombia a la final y se va a enfrentar con Argentina. Y le va a ganar Argentina como todos queremos y esperamos. Así, ojalá que así sea. Se lo merece. Ha sido un señor serio, juicioso. Uno lo ve la manera como se comporta. Un señor ejemplar y pues gracias a él, en buena medida, pues tiene ese equipo conformado. La forma como se entienden, como están jugando, da mucho orgullo y para él todas las felicitaciones, se las merece. Bueno, para cerrar este tema de la selección, ¿cuánto queda el domingo el partido? 2-1, ganamos. 2-1. Espero, pues. Bueno, y Sí. vamos a ver. Y ya están diciendo que la camisa de Néstor Lorenzo se va a poner de moda en el país. Sí, se ha visto que no se la quita, ¿no? Ese es su No, él amuleto. tiene esas cábalas en el mundo Ujú. del fútbol y los argentinos en particular tienen cábalas, se ponen la misma ropa interior, la misma camisa para todos los partidos, bien, que se la planchen para este partido y ojalá que le funcione muy bien Sí, y si que nos saca a funcione a todos Colombia nosotros. campeona, que se la siga poniendo. Bueno, doctor Fajardo, No, pues entonces, lo invitamos porque hay mucha polémica. Daniel Rojas, ministro de Educación. Y se ha recortado todo lo que ha sido o la interacción de Daniel Rojas en sus redes sociales. Y pues encuentra uno que hay un lenguaje grotesco, unos señalamientos en contra de los medios de comunicación, de sectores, de personas. Y usted también le ha respondido fuertemente. ¿Qué opina sobre todo esto, doctor Fajardo? miren, ese comportamiento de él es el que me permite calificarlo como una tarbán y es la persona que utiliza esas formas para agredir, para insultar, para maltratar. A mí en particular me ha dicho de todo, una cantidad de insultos y nunca había dicho una sola palabra, pero hoy es el ministro de Educación. No se nos olvide eso, es el de Educación y es como haber escogido el bully del salón, el matón del salón, a que sea el ministro de Educación de Colombia. No está preparado para ser ministro de Educación. En adición a esa persona, a una Tarbán que tiene esas formas, que actúa de esa manera, no está preparado. Es el ministerio para mí más importante, el que tiene el presupuesto más grande de Colombia. No tiene ni idea del sistema educativo, ni idea. Y eso es una afrenta al mundo de la educación y lo público. Tiene que trabajar con cerca de 97 secretarías de educación por todo el país, con todos los departamentos. Tiene que estar en contacto con maestras, maestros. Es una persona que no está preparada en lo más mínimo para ser ministro de educación. Y en adición a eso, es del mundo fanático de la política, de las personas que la forma como lo entienden es hay que acallar al que difiera, mantener la polarización y la agresión permanente es una forma de actuar. No tiene ni el más mínimo sentido que una persona así sea quien conduce la educación en Colombia. Es una persona que tiene que hablar de competencias, que tiene que hablar de competencias ciudadanas, que tiene que dar ejemplo. Las personas del sector educativo saben que un maestro, una maestra, tiene que sacar lo mejor de la gente. Él es la antítesis de lo que debe ser una persona que conduzca al Ministerio de Educación. Y eso le molesta a algunas personas, pero así es. Claro, doctor Fajardo, sobre todo porque he visto en redes que dicen, no, pero es que descalificar a una persona porque dice groserías en redes sociales, pero es que las diferencias o las discusiones se pueden tener sin necesidad de utilizar este tipo de palabras. Y ahora uno pensaría, doctor Fajardo, que quien usa constantemente este tipo de lenguaje, pues de ahí a la violencia es un pasito pequeño. Claro que sí, eso es trivializar las cosas, tratar de justificar lo injustificable.
Eso no tiene ninguna presentación. Y además hay que entender que el lenguaje violento hace parte de la violencia. Y el lenguaje violento lleva a más violencia, más agresiones. Y en Colombia hemos visto la historia de las agresiones verbales una y otra vez que se van escalando y se convierten en otros tipos de violencia. No hay ninguna justificación. Por más que traten de trivializar las cosas, ay, ahora se van a quejar porque dijo hijo de tantas. Lo ha dicho muchas veces, es una forma de comportarse y eso no tiene justificación, no tiene ninguna justificación alguna, es una forma sencilla de tratar de tapar lo que no se puede tapar, que es una pésima selección de un ministro de Educación para este país. Ya vamos a profundizar sobre Daniel Rojas. Doctor Fajardo, ¿cree que se equivocó el presidente Petro al sacar de su cargo a la ministra Vergara? Él es el presidente y una de las características de las personas que tienen la condición de líderes, presidente Petro es la persona más importante de Colombia. Es el presidente de la República y la primera responsabilidad es a quiénes escoge y cómo escoge a una persona u otra. Yo particularmente en términos personales tengo la mejor opinión de la ministra Aurora Vergara. Es una mujer inteligente, decente, preparada, una persona muy valiosa en muchos sentidos. Discrepo de parte de la forma como se ha manejado el Ministerio de Educación, pero esa mujer es una señora que tiene pues todas las características de la persona decente que necesitamos nosotros en Colombia. Eso es una observación. Ahora, el presidente es el que forma los equipos. El presidente ha tenido una actitud donde se queja de la gente que no hacen lo que él quiere o como él quería. Él los escogió. Y ahora ya lleva, por ejemplo, para este ministerio 3 personas en 2 años. Y eso pasa en otros ministerios. ¿Eso qué significa? Que tiene un desorden gigantesco. Después de 2 años de estar gobernando, ya todos los programas tendrían que ir, ya deben haber empezado, ya están avanzando en la ejecución para eventualmente llegar a lo que él propuso como cambio. Pero no lo ha hecho así, el desorden es gigantesco. Imagínense lo que pasa en esos ministerios cada que llega un nuevo ministro o una nueva ministra. Las personas que están trabajando allá, los programas que habían hecho, la relación con las personas en otras partes del territorio y llega una persona nueva. Van 3, hay desorden, hay incapacidad para organizar lo que es la labor de un gobierno y lo está haciendo mal. Ahora el presidente pasa eso a otro terreno, el de la confrontación, el que no me dejan, el que no me lo permiten, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y la injustificación es que a él no lo dejan y él es el responsable de la forma como se conduce su gobierno y él es la persona que los nombra, las nombra. No puedes buscar ninguna excusa en ninguna parte. Es muy cierto lo que usted está diciendo, pero ¿cómo entender, doctor Fajardo, que pasar de Alejandro Gaviria, de la doctora Vergara, ahora pasará a Daniel Rojas? Lo que usted dice es totalmente cierto. Uno puede tener diferencias con el doctor Gaviria, con la doctora Vergara, ni más faltaba, de hecho las hubo, pero estamos hablando de las capacidades, de la preparación que tienen, pasar de ellos dos a pasar a Daniel Rojas. La persona, evidentemente, no le importa la educación como educación para el país. Seguramente él es reconocido como un activista de la confrontación, de la agresión, imagínense, manejando los conflictos y tiene que manejar con la población joven de Colombia, la población joven que tiene que pasar por el sistema educativo, que tiene que buscar alternativas para después de que terminen la educación media, que termine el bachillerato, las múltiples formas. Todo eso lo tiene que hacer. Él es reconocido como un activista, una persona de la confrontación, no de la construcción. Y en educación estamos rezagados, cada vez más rezagados, y con él, si las circunstancias siguen como van y como todo parece, va a ser un capítulo funesto. Ojalá que estuviera totalmente equivocado con lo que digo, pero... ¿Será que sí, doctor Fajardo, es tan grave la situación con Daniel Rojas? Para mí sí, para la educación de Colombia sí. Ahora, en la educación tiene unos temas y es que lo que usted deje de hacer se paga después. La educación, si los niños, niñas, jóvenes no reciben una educación de calidad, eso se va a ver después cuando terminen de pasar por el sistema educativo y van a otra etapa, se van a dar cuenta que no recibieron lo que tenían que recibir. Yo creo en una educación pública, de calidad, gratuita. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar desde la primera infancia
para luchar contra las desigualdades profundas de este país. Hay muchas cosas que por supuesto las creo, las quiero y las vivo, pero no se está haciendo y con este señor no se va a hacer, no tiene ni malicia de eso. Claro, y lo ha mencionado usted, doctor Fajardo, y es que uno sí pensaría que quien llegue a esta cartera, pues debe conocer el sector mínimamente, pues para que pueda entrar a ejecutar los programas, a trabajar muchos temas de la educación que son tan urgentes en Colombia. Así es, y yo no me lo imagino trabajando allá. Por ejemplo, tiene dos viceministros, Óscar Sánchez y el exrector de la Universidad Pedagógica, Alejandro Álvarez. Óscar Sánchez fue secretario de Educación cuando fue presidente, el presidente Petro fue alcalde de Bogotá, y son personas que son del sector. Usted puede discutir con ellas, etcétera. No me imagino a este señor dirigiendo a esos viceministros que tienen todo ese conocimiento. Pero, pues, repito, y no soy yo el único que está diciendo esto lo están diciendo muchas personas. Ahora, cuando lo digo yo, pues es distinto, pero lo digo y lo tengo que decir. Y repito, este señor me ha insultado a mí las veces que quiera. A mí me han insultado muchísimo. Y siempre he tratado, por lo general, de no responder, pero aquí es la educación y tengo que decirlo, y lo dije y lo estoy diciendo y lo diré. No sé si leyó, yo creo que seguramente sí, doctor Fajardo, el trino de María Fernanda Carrascal. ¿Lo vio? Vi uno y igual ya se lo respondí. Bueno, claro, pues es que ella ha estado ahí, digamos, respondiendo sus críticas con ataques y diciendo que usted no tiene ninguna autoridad para hablar del tema de la educación. ¿Cómo le parece? Pero bueno, la ignorancia es atrevida, ¿cierto? Pero ese es un estilo. Vamos a atacar. Este señor nos puso en evidencia lo que estoy poniendo en evidencia. Y no es sobre si este fue bueno o no, sino tiene que atacar de todas las formas posibles. Ellos combinan todas las formas de lucha para agredir a una persona. El señor ministro de Educación que nombró el presidente Petro es pésimo y es una calamidad para el sector educativo de Colombia. Ya después me puede decir a mí todo lo que quiera. Ella, por ejemplo, puede decir que yo no tengo nada que ver con la educación, puede decir de todo. Y lo van a utilizar y lo replican con las bodegas, porque ese es el mecanismo. Tienen una cortina de humo, desvíen el debate y ese es el estilo. Y ella lo hace y seguro pues debe estar muy contenta haciéndolo. Pero el ministro es pésimo. Claro, pero eso, doctor Fajardo, no es preocupante que esos discursos en redes sociales, que una congresista del Pacto Histórico diga que usted no tiene autoridad moral para hablar de educación, es totalmente incoherente, es ilógico. Pero leyendo las redes de ella, hay jóvenes que de pronto no tengan conocimiento de la política de nuestro país, y está bien que no les interese, y digan, sí, el señor Fajardo no tiene por qué hablar de este asunto, y se van creyendo ese cuento. Y esa es la estrategia. Ella hace parte de eso. No tiene ni idea de educación, pero sale a decir eso porque esas son las bodegas. Repitan mentiras, empiece a decir mentiras y repetir para cancelar a las personas, para atacarlas. Pero ya son muchos años en el mismo espíritu. Muchos años insultando, agrediendo, mintiendo, tratando de dañar la persona, en particular a mí. Yo ya he visto esa película, esa es la forma como hacen la política. La palabra decencia no la conocen. Y entonces eso es lo que es. Pero pues esos son unos jóvenes que están ahí en redes que le pueden estar contando. Yo no sé quiénes son ni me pongo a mirarlo. Pero la mayoría de jóvenes en Colombia, la mayoría necesita respuestas, educación pública, gratuita, de calidad, que todo lo que se ha prometido sea de verdad y que no se está cumpliendo, que tengan alternativas para avanzar a la educación superior, que no hay que destruir la universidad privada para apoyar la pública, que tienen que buscar caminos distintos de acuerdo a lo que pasa en estos tiempos. Todo eso tiene que ser parte de la política. Y ella pues dirá esas cosas y con eso pues consigue likes y se viste de heroína por atacar a una persona, en este caso particular a mí, como hará con otras personas supuestamente defendiendo su causa. Pero esa no es la forma de atacar, esa no es la forma de defender las causas. Esa es la forma que utilizan. La mentira, el engaño, la trampa, las bodegas, repetir, repetir. Y así vamos. Así es la vida. Bueno, doctor Fajardo, pero como se dice coloquialmente, pues es lo que hay. Daniel Rojas va a ser el ministro de Educación. ¿Qué temas para usted son urgentes que esta cartera deba darles prioridad? Pues hay varios temas, por supuesto. Voy a decir 3 problemas que están vivos en Colombia
Uno es la situación de la Universidad Nacional. Lo que pasó en la Universidad Nacional es serio, allá no se ha resuelto, todo eso está en una disputa jurídica y pues es un daño grande y necesita manejarse bien y resolverlo. Dos, vimos por ejemplo el tema de la salud de los maestros y de las maestras. Ya vimos el problema que se armó por la desorganización, por la incapacidad de hacer bien las cosas. Tres, la ley estatutaria que se presentó, que se hundió después de que el gobierno nacional, donde la ministra Aurora con María José Pizarro, David Luna y Paloma Valencia salieron a hacer público un acuerdo que habían hecho y después eso se hundió. No se ha avanzado. Nosotros tenemos una cantidad de tareas pendientes, digo algunas. Puede ser que arreglen esa ley estatutaria de la educación. Le pusieron un montón de cosas simultáneamente a la ley, la convirtieron en un sancocho y eso no funciona. Derecho fundamental, bien. Hay que tener un derecho fundamental que arranca con la primera infancia. Después es muy importante el tema de la educación media para incorporarla dentro de un continuo de educación que tenga garantías de tener una educación pública, gratuita y de calidad, que es una palabra que desaparece acá y que la tenemos que enfrentar de manera constructiva, porque eso hace parte de lo que se necesita. Y pasar al tema de la educación superior. Se dice superior, posmedia, terciaria, pero es la siguiente situación. Una joven de Colombia va a terminar el bachillerato, la educación media, y hay muchos caminos para recorrer. Tenemos que ayudarle a que pueda recorrer cualquiera de esos caminos. Uno de esos es la universidad, que la necesitamos pública, gratuita, de calidad, sin duda. Y tenemos que responder a todos esos problemas. El gobierno nacional prometió, por ejemplo, 500,000 nuevos cupos. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Usted sabe lo que significa tener un cupo en una universidad? ¿Dónde están las universidades que prometieron que iban a hacer? ¿Dónde están? ¿Cuántas están construidas? ¿Cuántas se están construyendo en este momento para que terminen y las hagan? Por ejemplo, ilustro con una que siempre me llamó la atención. En el Bajo Cauca antioqueño, el presidente Petro fue allá y prometió una universidad, ¿sí? Desconociendo que ahí en el Bajo Cauca, en Caucasia, hay una universidad pública excelente que se llama la Universidad de Antioquia y prometió otra. ¿Dónde está? ¿Cómo van? ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están los maestros, las maestras? ¿Dónde está lo que van a hacer? Tiene que responder a toda esa cantidad de cosas. Tiene que conseguirse los recursos para que la educación tenga todavía más recursos, para que se evite la corrupción, palabra que no aparece en estos tiempos en este gobierno. Claro. Doctor Fajardo, ¿tendrá algo que ver? Ya nos cuenta usted estas prioridades, pero como con la constituyente hay tanta incertidumbre, hay quienes dicen que la intervención en la Universidad Nacional, la constituyente podría empezar a mover los vientos por allí, este nombramiento de Daniel Rojas, ¿tendrá algo que ver o será una simple coincidencia que un activista esté llegando a la cartera? Esa es una sospecha razonable, ¿sí? No sabemos, pero se ha hablado de poder constituyente, de la constituyente universitaria, de sacar los jóvenes a las calles como parte de las disputas que tenemos en nuestro país. Repito, educación pública, gratuita y de calidad. No discutamos eso que se necesita en nuestro país para enfrentar las desigualdades. Ahora, yo no creo en la Asamblea Constituyente, yo no creo en lo que el nuevo ministro del Interior ha dicho, que van a hacer un acuerdo nacional que no lo hicieron en 2 años, y ahora ya para la última parte del gobierno hacer acuerdos cuando ya tendrían que estar funcionando todos los programas. Y acuerdos para construir una constituyente y después que el próximo presidente haga la constituyente que van a preparar ellos. No tiene el más mínimo sentido. Todo esto entonces se va a convertir en 2 años de agitación permanente, de confrontación, de mayor radicalización, de mayor polarización, de discusión, y le van a hacer un daño muy grande al país. Colombia necesita serenarse. Colombia tiene la oportunidad de darle cabida a la decencia, a saber tratarse, a entender que se necesita cambiar, pero no es de esta forma, a serenar los espíritus, a hacer una cultura ciudadana, convivencia para avanzar en esta Colombia que cada día va a ser, por el camino que vamos, más amarga, más inconforme, y yo estoy y lo veo cada día y es cada vez hay un mayor cansancio y siempre son las personas con las mayores necesidades las que pagan esta confrontación. No le están resolviendo sus problemas, hablan de ellas y va a terminar en una situación
con mayor insatisfacción. No es correcto lo que está pasando desde mi perspectiva. Es una discusión política. Yo no creo en la construcción de ese acuerdo nacional y preparar una asamblea constituyente para el próximo presidente de la República en el próximo periodo, y van a escalar la discusión las consecuencias las paga Colombia, y las pagan como siempre, como pagan la corrupción, como pagan la violencia, siempre las personas más humildes, más necesitadas de Colombia. Claro, y sobre todo, doctor Fajardo, que se habla de un acuerdo nacional con diferentes sectores. Mencionaba usted algo que ocurrió en el Congreso, un acuerdo que hubo entre María José Pizarro, la ministra, unos sectores iban para adelante y el gobierno echó para atrás. Entonces, ¿cómo se va a creer que un acuerdo nacional con temas tan complejos pues se va a cumplir? Yo no creo en esa alternativa. Yo no creo que sea correcto lo que ha dicho el ministro Cristo, de que va a hacer el acuerdo y después preparan la constituyente para el próximo periodo. Esto es para hacer política, para enturbiar el ambiente del país. Vamos a estar en confrontaciones, y en Colombia, repito, no vamos a avanzar y nos vamos a llenar por ese camino de más amargura, más resentimiento, confrontación, polarización. Y eso no es lo que necesita Colombia. Colombia necesita decencia, y que no nos dé pena decir de decencia. Colombia necesita calmar estos espíritus, tender puentes, entender que se puede construir sin dañar al diferente, que se puede construir sin comprar, sin corrupción, sin mermelada, sin estar haciendo trampas y triquiñuelas. Se puede transformar a nuestro país, pero es por otro camino. Pero es preocupante lo que usted dice, que viene más confrontación, porque excepto los 90 minutos del partido de los partidos en los que juega Colombia, que es lo único que está uniendo al país en este momento, de resto todo el mundo vive agarrado y hay pelotera de un lado, del otro. Alguien pone en Twitter buenas noches y le dicen buenas noches de qué hijo de tantas. O sea, esto está complicado. Así es. Hay que reírse de vez en cuando, pero es cierto. Ese es el lenguaje. Ya sabemos pues que nombraron ministro de Educación a un maestro de ese lenguaje. No sé si van a incorporar eso en los programas educativos para lo que viene a continuación. Esa es una forma de decir, no puede ser este tipo de cosas. Esa Colombia amarga la tenemos que pasar. Ahora, todos los días, ¿se va a reelegir Petro? ¿Usted cree que Petro se va a quedar? Yo digo que no, ¿cierto? Pero todo el día estamos hablando de eso. Es el desgaste, ¿no? Mantener la tensión alrededor de él. La figura del presidente. Todo gira alrededor de él. Principio y fin de cada cosa es el presidente. Y él va hablando, ¿sí? Nunca una palabra amable para los ministros, las ministras. Ahora los despide por Twitter y le dice gracias por el trabajo. Y eso pues es el colmo de la amabilidad. Así no. Desafortunadamente yo creo que no es un buen terreno, no es una buena circunstancia, no vamos bien en ese sentido, y Colombia se tiene que sanar. Y a las patadas, en la agresión, en el insulto, en dañar al diferente, no se va a sanar Colombia. Eso lo tengo clarísimo. Pues doctor Fajardo, quedaremos muy atentos. Entonces, una final. El presidente Petro dijo ante la ONU que el problema de la coca en Colombia se solucionaría cuando la legalizaran. ¿Usted cree que este sí es el camino? ¿Que si la legalizan sencillamente ya en Colombia se acabó la coca? Pues yo no he leído directamente las declaraciones que él dio. Yo estaba ocupado antes de estar grabando, pero pues una trivialidad, sí. Pues yo particularmente quisiera que tuviéramos los programas de salud pública, que nos preparáramos para el consumo responsable, todo ese tipo de cosas. Y si se legaliza, pues se acaba el mercado de la coca. Pues sí, pero eso lo ha dicho yo no sé cuántos, desde hace cuántos años, y no descubrió el agua tibia, fíjese usted. Bueno, pues doctor Fajardo, mil gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, que gane Colombia y nos vemos por acá próximamente y seguimos conversando. Claro que sí, muchísimas gracias, y que gane Colombia y que no peleemos. Si no gana, pues no nos vamos a morir, pero energía positiva, por lo menos energía positiva, que el profesor Lorenzo, con ese equipo, la forma como lo tiene funcionando, es un orgullo para nosotros en Colombia. Ese es de la buena Colombia. Y hay que comprarnos esa camisa del profesor Lorenzo. Un abrazo, doctor Fajardo, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ya saben, gracias a usted, doctor Fajardo, la cita a través de nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.